el Concilio Ecuménico Según de Nicea y los criptojudíos. La peste de los falsos cristianos, judíos en secreto, llegó a constituir tal peligro para la cristiandad a fines del siglo VIII, sobre todo después de la caída del imperio visigodo en manos de los musulmanes, que el Concilio Ecuménico II de Nicea estableció que los conversos que practicaban en secreto el judaísmo era preferible que fueran hebreos manifiestos y no falsos cristianos. Las actividades anticristianas que en el seno de la Santa Iglesia realizaban los israelitas, ya propagando herejías revolucionarias, ya conspirando contra los reyes, ya poniéndose en connivencia con los musulmanes para entregarles los estados cristianos, habían sembrado tal alarma en la cristiandad que la Santa Iglesia prefería mejor que siguieran siendo judíos públicos y declarados, y no falsos conversos. En esta forma, la Iglesia tendría al enemigo fuera y no dentro de sus propias filas. Las medidas tomadas a este respecto por el Santo Sínodo no pudieron ser más acertadas, pero por desgracia, los israelitas ya habían notado las grandes ventajas que les proporcionaba su infiltración en el seno de la Iglesia y de la sociedad cristiana. El Canon VIII del Concilio Ecuménico II de Nicea dice textualmente: Y porque algunos hebreos aparentaron hacerse cristianos, pero en secreto judaizan y guardan el sábado, establecemos que no sean admitidos a la comunión, a la oración ni a la iglesia, sino que sean al descubierto verdaderos hebreos, no sean bautizados sus hijos, ni se les permita que compren o posean siervos. Pero si alguno, obrando con pureza y sinceridad, se convirtiere y divulgare sus costumbres y cosas, cual si hubiera obtenido un triunfo, será admitido y bautizado lo mismo que sus hijos, empleando cautela para no dejarse volver a seducir, mas si no se portan así, no serán admitidos. El concilio ecuménico que estamos citando se ocupó también de la condenación de la herejía de los iconoclastas. No hay cosa que odien más los israelitas que las imágenes católicas, a las que llaman ídolos. Por ello, siempre que han podido ejercer su influencia sobre cierto sector de la cristiandad, han pretendido suprimir las imágenes. La herejía de los iconoclastas fue inspirada por los israelitas, cuyos falsos conversos criptojudíos viven más a gusto en un cristianismo sin imágenes, porque les cuesta trabajo rendirles aunque sea simple veneración. Sin embargo, prácticos como lo son cuando por algún motivo les ha convenido no contrariar los sentimientos de la población cristiana, han tenido que tolerar el culto a las imágenes y hasta han llenado de éstas sus hogares. Fue un judío prestidigitador, según el historiador eclesiástico Juan Tejada y Ramiro, quien inspiró al emperador bizantino, León el Isaurio, las ideas iconoclastas. Dicho monarca tomó con tanto fanatismo estas tendencias, que empezó por derribar la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que estaba colocada a gran altura sobre la puerta de Constantinopla, imagen que, según afirma el docto compilador de cánones, con despecho de los judíos, desde hacía muchos años que veneraba el pueblo. El concilio ecuménico que estamos citando, entre otras medidas tomadas contra la herejía, ordenó la destitución de los obispos, presbíteros o diáconos que ocultaban los libros propagadores de las ideas iconoclastas. Así, el Canon IX prescribe: todas las burlas infantiles e insanas diversiones y escritos que han sido hechos falsamente contra las venerables imágenes, conviene que sean dados al obispo constantinopolitano, para que se incluyan con los libros de los demás herejes. Pero si se encontrare que cualquiera oculta estas cosas, si fuere obispo, presbítero o diácono, sea depuesto, pero si fuere monje o laico, sea excomulgado.
La Santa Iglesia no solo actuaba contra criptojudíos y herejes, sino de manera muy enérgica contra los obispos y demás clérigos que ayudaban a la herejía o al judaísmo. A medida que fue creciendo la acción destructora de la Quinta Columna, la acción defensiva de la Santa Iglesia fue extremándose más y más. Ya en este Santo Concilio Ecuménico de Nicea se establece la pena de destitución contra los obispos y clérigos que simplemente escondan los libros heréticos. ¿Qué merecerán en la actualidad esos altos clérigos que no solo esconden los libros masónicos o comunistas, sino que colaboran activamente para que las herejías masónicas y comunistas destrocen a la cristiandad? Volviendo al iconoclasta emperador León el Isaurio, es útil hacer notar que a los judíos les pasó con él lo mismo que con Martín Lutero. Al principio se alió con ellos contra la ortodoxia, pero cuando se dio cuenta del inmenso peligro que significaban para su imperio, trató de conjurar dicho peligro recurriendo al mismo lamentable recurso que habían utilizado los católicos, el de presionar a los hebreos para que se convirtieran al cristianismo. Los puso, pues, ante la disyuntiva de convertirse o ser castigados, severamente. Sobre la sinceridad de esta nueva conversión general de judíos en Grecia y los Balcanes, parte de Asia Menor y demás dominios del Imperio Bizantino, el historiador israelita Graetz dice lo siguiente: León el Isaurio, hijo de padres aldeanos, habiéndole los judíos y los árabes llamado la atención sobre el carácter idolátrico del culto a las imágenes que se practicaba en las iglesias, llevó a cabo una lucha con la intención de destruir esas imágenes. Sin embargo, habiendo sido acusado como un hereje y un judío ante las turbas incultas por el clero adorador de imágenes, León procedió a reivindicar su ortodoxia persiguiendo a los herejes y a los judíos. Promulgó un decreto ordenando a todos los judíos del Imperio Bizantino y a los restos de montanistas de Asia Menor a abrazar el cristianismo de la Iglesia griega, bajo la amenaza de severo castigo, año de 723. Muchos judíos se sometieron a este decreto y con repugnancia recibieron el bautismo. Fueron pues menos firmes que los montanistas, quienes para permanecer fieles a sus convicciones se reunieron en su casa de oración, le pegaron fuego y perecieron en las llamas. Los judíos que permitieron que los bautizaran fueron de la opinión de que la tormenta pasaría pronto y que se les volvería a permitir regresar al judaísmo. Por ello, abrazaron el cristianismo solo en lo exterior, ya que ellos observaban en secreto los ritos judíos. Y termina el célebre historiador hebreo con este muy ilustrativo comentario. Así, los judíos del Imperio Bizantino se esfumaron ante las incesantes persecuciones y por un tiempo permanecieron ocultos a los ojos de la historia. Estas desapariciones del judaísmo para permanecer oculto a los ojos de la historia, usando estos felices términos de Graetz, han sido siempre de lo más peligroso, ya que de ser una quinta columna visible, se transforma en un poder oculto, en una fuerza invisible que, como tal, es mucho más difícil de combatir. Con el tiempo, los Balcanes, minados por completo por este poder oculto, habrían de convertirse en peligroso epifoco de las sectas secretas de los cátaros. Después, dicho poder oculto se torna en traidora quinta columna, que entrega el imperio cristiano a los turcos musulmanes. Y en los tiempos modernos, en semillero de organizaciones carbonarias y terroristas, que tanta influencia tuvieron en el desencadenamiento de la Guerra Mundial 1914-1918. Ya veremos, después, cómo desapariciones similares del judaísmo
para permanecer oculto a los ojos de la historia tuvieron lugar en toda Francia, Inglaterra, Rusia, Imperio español y portugués, y en partes de Italia, Alemania y de otros países de la cristiandad, con resultados desastrosos, a la larga, para esas naciones y para la humanidad entera. Sobre la terrible lucha que tenían que sostener la Santa Iglesia y las monarquías cristianas en contra del judaísmo en Francia, vamos a dejar un poco la palabra al historiador israelita Graetz, cuya autoridad, además de insospechable de antisemitismo, es tan respetada en los medios hebreos. Refiriéndose al rey Segismundo de Burgundia, constata que fue este rey quien levantó primero, en Francia, las barreras entre cristianos y judíos. Él confirmó la decisión del concilio de Epaone, verificado bajo la presidencia del obispo sediento de sangre Avito, prohibiendo incluso a los laicos tomar parte en banquetes judíos, año 517. Un espíritu de hostilidad hacia los judíos gradualmente se esparció de Burgundia hacia los países franceses. Ya en los concilios III y IV de Orleans, se aprobaron en contra de ellos severas disposiciones. el concilio de Macón, 581, adoptó varias resoluciones asignando a los judíos una posición de inferioridad en la sociedad. Se les prohibía ser jueces, recolectores de impuestos, por recelo de que apareciera sujeta a ellos la población cristiana. Se les obligó a mostrar profunda reverencia a los sacerdotes cristianos. Aun el rey Chilperico, aunque no tenía buena voluntad para el clero católico, imitó el ejemplo de Avito. Él también obligó a los judíos de su imperio a recibir el bautismo, y él personalmente acudió a la pila bautismal como padrino de los neófitos. Pero él se contentaba con la mera apariencia de la conversión, y no hostilizó a los judíos aunque ellos continuaran celebrando el sábado y observaran las leyes del judaísmo. Error lamentable de este monarca, que por una parte presiona a los judíos para que se conviertan sirviéndoles hasta de padrino de bautismo, y por otra parte permite que los nuevos cristianos practiquen en secreto el judaísmo, facilitando así la creación y fortalecimiento de ese poder oculto que tantas discordias y revoluciones había de provocar en Francia en los siglos venideros. Sobre esta conversión de judíos del tiempo de Chilperico, San Gregorio, obispo de Tours, llamado con toda razón el padre de la historia francesa, nos narra que entre los obligados a convertirse figuró, ni más ni menos, que Priscus, tesorero real, lo que equivale en la actualidad a ministro de Hacienda, el cual, como se negara a hacerlo, fue encarcelado y después asesinado por otro judío converso. Este último, a su vez, muerto por un pariente del ex tesorero real. La caída de Priscus fue un duro golpe para los hebreos, que tenían como arma favorita el encumbrar a uno de los suyos como tesorero real, para lograr en esa forma una influencia decisiva sobre los monarcas cristianos, aprovechando la fama de buenos financieros y hacendistas que tenían los israelitas y los cristianos criptojudíos, refiriéndose Graetz a Clotario II y al Santo Concilio de París. Dice: Los últimos reyes merovingios se tornaron más y más fanáticos. En consecuencia, su odio a los judíos creció. Clotario II, a quien fue entregado el dominio completo del Imperio franco, era un matricida, pero sin embargo era considerado como un modelo de piedad religiosa. Él sancionó decisiones del Concilio de París, que prohibió a los judíos adquirir poderes en la magistratura y tomar parte en el ejército. Aquí, Graetz, después de observar el tradicional sistema de enlodar la memoria de los gobernantes que han luchado contra el peligro judío, dice algo que es una gran verdad.
que un cristiano, cuanto más fanático es. Los hebreos llaman fanático a un cristiano celoso de defender a su religión y a su patria. Tiene que ser más antijudío. Esto no tiene nada de extraño si se toma en cuenta que los hebreos son los enemigos capitales de la cristiandad y del género humano, y si se llega a comprender que quien defiende a la Iglesia, a su patria o a la humanidad, tiene que enfrentarse con energía al enemigo número uno, si no quiere fracasar en su defensa. Por ello, el gran padre de la Iglesia, San Jerónimo, decía que si para ser buen cristiano era preciso abominar a los judíos y al judaísmo, él quería hacerlo en forma ejemplar. Solo los falsos cristianos que practican el judaísmo en secreto tratan de negar esta doctrina tradicional de la Iglesia y hacernos creer que es pecado enfrentarse a los judíos y a su imperialismo satánico, para paralizar con ello las defensas de la Iglesia y de la civilización cristiana. Con respecto a esta enconada lucha de la Santa Iglesia contra la sinagoga, el rabino Jacob Serreisin dice que ya en las Galias, desde tiempo de Clodoveo, que había destruido el arrianismo, el obispo Sanavito incitó a las turbas a destruir sinagogas el día de la Ascensión. Ya vimos cómo otro historiador israelita, Graetz, califica a este prelado como obispo sediento de sangre. Lo que ocurría es que, en esos tiempos gloriosos para la Iglesia, los obispos consideraban como una obligación defenderla de sus enemigos capitales, y como buenos pastores, protegían a sus ovejas del lobo, mientras que ahora no solo no las defienden, sino que los nuevos judas ni siquiera les permiten que se defiendan de los lobos. El rabino que estamos citando se refiere después a los acuerdos antijudíos de los concilios de Agde y de los primeros de Orleans, que ya hemos señalado, para hacer notar que el concilio de Orleans, que tuvo lugar en 541, decretó la confiscación de bienes para el judío que reconvirtiera a otro judío, es decir, a un cristiano descendiente de judíos. Como se ve, también este santo sínodo se preocupó por evitar la continuidad del judaísmo clandestino, que hubiera podido acabarse si se hubiera logrado que los cristianos descendientes de israelitas no hubieran sido iniciados en el judaísmo. Para evitar eso, el Santo Concilio estableció la pena de confiscación de bienes para los infractores. Se ve que los prelados del concilio entendían bien el problema. El historiador judío Joseph Castein, refiriéndose en general a la lucha gigantesca entablada en estos tiempos entre la Santa Iglesia y los judíos, hace constar que la Iglesia cristiana, ya sea en Italia, ya en la Galia, en el Imperio Franco o en España, desató la lucha contra el judaísmo. es indudable que por tal motivo, la Santa Iglesia hubiera sido condenada en nuestros tiempos de racismo o antisemitismo por los cómplices de la sinagoga en las filas de la cristiandad. El diligente, aunque apasionado rabino Raicín, relata cómo con posterioridad, en Tolosa 3 veces al año, se azotaba primero a todos los hebreos de la población y después solo a su rabino, Con el pretexto de que los judíos, en cierta ocasión, intentaron entregar la ciudad a los moros. Es muy conocido el intento que realizó la Quinta Columna judía en Francia, la cual, imitando a los hebreos quintacolumnistas del Imperio Gótico, pretendió entregar a los musulmanes este otro cristianísimo imperio. Por fortuna, Carlos Martel hizo fracasar para siempre este criminal empeño. Después de las matanzas de cristianos ocurridas en España por esta causa, es comprensible la indignación que tenían contra los israelitas los habitantes de Tolosa, que harto hacían con permitir que siguieran viviendo en su ciudad tan peligrosos traidores. Es muy lamentable que los hebreos hayan tenido que recibir, por tal motivo, una azotaina al año. Pero es justo tener en cuenta que,
En todas partes, las naciones del mundo, ese tipo de traición a la patria se castiga no con azotes, sino hasta con la pena de muerte. Con Dagoberto I, la monarquía merovingia llega a su apogeo. Sus dominios se extendían desde el Elba hasta los Pirineos y desde el Atlántico hasta las fronteras de Bohemia y Hungría. Dagoberto I, hijo de Clotario II, tuvo como tutor durante su minoría de edad a Arnulfo, obispo de Metz. Más tarde, entregó vitales puestos de su gobierno a venerados santos canonizados por la Iglesia, como San Obano, a quien dio el cargo de canciller de Neustria y que fue después obispo de Rouen, y a San Eloy, a quien nombró su tesorero real y quien al retirarse del mundo fue designado obispo de Noyon. La situación de la cristiandad en sus dominios era sumamente grave, pues se encontraba minada por completo por los falsos cristianos criptojudíos, cuyas simulaciones toleró Chilperico en la forma indicada. Dagoberto I llevó una vida sexual desordenada, sin que pudieran refrenarla sus consejeros tan ilustres, pero por otra parte comprendió, debido quizá a la sabia formación y consejo de tan santos varones, el peligro que representaban los judíos de sus dominios, cubiertos muchos, a la sazón, con la máscara de un falso cristianismo. Debido a ello, Dagoberto I trató de poner un remedio radical. Promulgó en el año de 629 un decreto en que declaró que o abrazaban con sinceridad el cristianismo todos los hebreos del reino antes de un día determinado, o serían considerados como enemigos y condenados a muerte. Este enfoque de la situación dado por Dagoberto al considerar como enemigos a los judíos correspondía, por desgracia, a una realidad existente siglos atrás. El propio San Pablo, con su divina inspiración, los llamó enemigos de todos los hombres. Lo grave para Francia y el sur de Alemania fue que se les dejó abierta la puerta de escape una vez más. Error capital que siguieron cometiendo, siglos después, todos los monarcas cristianos, ya que para salvarse, los israelitas siempre juraron y prometieron ser en lo sucesivo cristianos sinceros y leales, escondiendo, al mismo tiempo, con mayor habilidad, su judaísmo clandestino. Hubiera sido preferible que Dagoberto I los hubiera expulsado en masa, como se expulsa del país cuya hospitalidad se traiciona, a todo extraño, dañino y conspirador, dejándoles la oportunidad de convertirse sinceramente al cristianismo en otras tierras. Así, se hubieran librado Francia y Alemania de la terrible quinta columna y de la demoledora fuerza oculta que ha terminado por dominar, sobre todo a Francia, en perjuicio del cristianismo y de los mismos franceses. El judaísmo, una vez más, desapareció de la superficie por un tiempo solamente, para infiltrarse en forma peligrosísima en todos los sectores del Imperio Franco, en el clero y en la corte, provocando años después la más tremenda descomposición de la sociedad cristiana, en tiempos de Luis el Piadoso. El judaísmo alemán y los errores nazis. Para terminar, diremos algo sobre el origen de los judíos alemanes, cuyo pelo y ojos azules contrastan con otro tipo de hebreos. Afirmaba el israelita Graetz que el origen de los judíos en el sur de Alemania fue el siguiente. Los primeros judíos del distrito del Rin son descendientes de los legionarios germanos que tomaron parte en la destrucción del templo. De entre las grandes masas de prisioneros judíos, los vangiones, suevos germanos, escogieron a las mujeres más bellas y las llevaron con ellos a sus puestos en las orillas del Rin y del Meno, obligándolas a satisfacer sus deseos. Los hijos engendrados entonces de padre germano y madre judía
fueron criados e iniciados por sus madres en la religión judaica, ya que sus padres no se preocupaban al respecto. Si se toma en cuenta que las conversiones fingidas de judíos al cristianismo empezaron en las posesiones de los merovingios en tiempo de Chilperico y de Dagoberto I, se podrá comprender que la existencia de la quinta columna hebrea en la cristiandad alemana data de tiempos remotísimos y que, por lo tanto, los nazis cometieron el más grave error cuando creyeron que podrían localizar todas las ramificaciones secretas del judaísmo con una investigación genealógica de 3 generaciones. Evidentemente, los falsos cristianos criptojudíos pudieron, de esta manera, infiltrar el propio nazismo y realizar labor de espionaje y sabotaje que facilitó el triunfo de las potencias enemigas de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Capítulo 20. Intento de judaización del Sacro Imperio Romano Germánico. Los siguientes hechos son de vital importancia para los dirigentes religiosos y políticos de todos los tiempos, ya que el judaísmo, sobre todo el clandestino, constituye un poder oculto cuya peligrosidad en toda su magnitud puede pasar inadvertida, en ciertas circunstancias, hasta para los más geniales caudillos. La hábil diplomacia de la sinagoga los puede inducir a cometer errores que con el tiempo pueden acarrear desastrosos resultados para la nación y, en algunos casos, para todo el orbe. Lo ocurrido a uno de los más grandes genios políticos de la era cristiana debe constituir un poderoso llamado de atención para todos aquellos caudillos o jerarcas que, subestimando la maldad o la peligrosidad de los judíos, atraídos por tales o cuales ventajas momentáneas que puede representar su colaboración ofrecida en los términos más atractivos, se lanzan a jugar con fuego pensando que no se quemarán, influidos, quizá, por esa natural tendencia a creerse omnipotentes, que por lo general llegan a tener, con bastante fundamento, los grandes personajes de la humanidad. Carlomagno, el restaurador del Imperio Romano de Occidente, el gran protector de la Santa Iglesia, el gran impulsor de las ciencias, de las artes y del comercio. Uno de los genios políticos más notables de todos los tiempos, tuvo, sin embargo, una gran debilidad, la de sucumbir ante los hábiles engaños y la muy diestra diplomacia del judaísmo. Y aprovechando el anhelo de unidad de los pueblos y de las razas, característico del nieto de Carlos Martel, la bestia judaica explotó la natural compasión del emperador por los oprimidos y los perseguidos y capitalizó en su favor el deseo del monarca, por otra parte acertadísimo, de engrandecer y fortalecer su imperio, extendiendo su comercio. Carlomagno libertó a la bestia que con bastante motivo y prudencia habían encadenado los merovingios, devolviéndole su libertad de acción sin reparar que al hacerlo violaba los cánones de la Santa Iglesia, a la que por otra parte colmaba con toda clase de beneficios. Con su habilidad secular, supieron los hebreos mover la natural compasión del emperador hacia los oprimidos, logrando que les diera toda clase de libertades. Como de costumbre, supieron tornar esa compasión en simpatía, convenciéndolo de que la grandeza del imperio solo se consolidaría con su pujanza económica, y ésta con el desarrollo de un comercio floreciente. Y como los israelitas a la sazón casi monopolizaban el comercio del mundo, convencieron al emperador Carlomagno de la utilidad de emplearlos para extender por todo el orbe el comercio del Sacro Imperio. Se puede suponer fácilmente lo atractiva que debió haber parecido semejante perspectiva en los tiempos en que, por dedicarse la nobleza exclusivamente al arte de la guerra,
y los siervos al cultivo del campo, los judíos y los cristianos criptojudíos, eran casi los únicos que se dedicaban a estas actividades. Comentando la nueva política de Carlomagno hacia los judíos, el historiador israelita Graetz consigna: Aunque Carlomagno fue un protector de la Iglesia y ayudó a establecer la supremacía del papado, y el Papa Adriano, contemporáneo del emperador, era todo menos amigo de los judíos, habiendo exhortado repetidamente a los obispos españoles a que ordenaran a los cristianos que no intimaran con los judíos y con los paganos árabes. Carlomagno estaba muy lejos de compartir los prejuicios del clero hacia los judíos, y contrariando todos los preceptos de la Iglesia y las decisiones de los concilios, el primer emperador Franco favoreció a los judíos de su imperio. Los judíos eran en ese período los principales representantes del comercio del mundo. Mientras los nobles se dedicaban al negocio de la guerra, los plebeyos a los oficios, y los aldeanos y los siervos a la agricultura, los judíos que no estaban sujetos a prestar el servicio militar y no poseían tierras feudales, dirigieron su atención a la importación y exportación de mercancías y de esclavos, de manera que el favor con que los benefició Carlomagno fue en cierta forma un privilegio acordado a una compañía comercial. El historiador judío Joseph Castaing, refiriéndose a Carlomagno, afirma: Él supo evaluar exactamente a los judíos como los principales sostenes del comercio internacional. Sus conexiones extendidas desde el Imperio Franco hasta la India y China. Sus comunidades esparcidas por todo el mundo actuaban como agencias. Él supo evaluar exactamente a los judíos como los principales sostenes del comercio internacional. Sus conexiones extendidas desde el Imperio Franco hasta la India y China. Sus comunidades esparcidas por todo el mundo actuaban como agencias. Poseían una maravillosa facilidad para los idiomas y estaban admirablemente adecuadas para actuar como eslabones entre Oriente y Occidente. Si en la actualidad los historiadores hebreos nos presentan este bosquejo de sus posibilidades en forma tan atractiva, es fácil imaginar cómo lo habrán presentado a Carlomagno para ganarse su apoyo. Pero no solo lograron ese apoyo en materia comercial, sino que siguieron su tradicional táctica. Los israelitas, ganada una posición, intentaron luego ganar otra, después la siguiente, posteriormente otra más, y así sucesivamente. El judío Sedecías logró convertirse en el médico de confianza del emperador, con lo que obtuvieron los israelitas acceso a la corte, en la que bien pronto se les ve desempeñar puestos importantes en el servicio diplomático de Carlomagno. Este mandó como embajador al judío Isaac ante el gobierno de Harún al-Rashid, bajo cuyo reinado llegó a su apogeo el califato de Bagdad, que por otra parte, justamente alarmado por el creciente poderío del judaísmo en tierras islámicas, emprendía contra éste medidas defensivas, entre otras, la de obligar a los hebreos a llevar una señal que los distinguiera de los musulmanes, medidas que contrastaban notablemente con la protección que les brindaba el emperador cristiano. El israelita Graetz afirma que la protección de Carlomagno facilitó la introducción de los judíos al norte de Alemania y su penetración a los países eslavos. La actualización constructiva de los hebreos en tiempo de Carlomagno nos enseña cómo los israelitas iniciaron una nueva táctica, consistente en portarse bien y servir al monarca cristiano lealmente, a cambio de que éste los soltara de las cadenas que les impedían la libertad de movimientos, y poder ir ganando y escalando posiciones dentro del Estado cristiano. Inicialmente, se abstuvieron de realizar cualquier labor subversiva,
mientras viviera el monarca, genial y poderosísimo, que los hubiera aplastado sin duda al primer mal paso que hubieran dado. Y siguieron contando, mientras tanto, con la protección imperial y adquiriendo más y más fuerza para dar, en el momento oportuno, el zarpazo traidor, cosa que ocurrió cuando muerto el emperador lo sucedió en el trono su hijo, un hombre mediocre, débil de carácter, tornadizo y fácil de manejar. En efecto, fallecido Carlomagno, lo sucedió su hijo Luis, que debido a la extremada piedad que lo caracterizó durante sus primeros años, recibió el calificativo de Luis el Piadoso, pero este, desgraciadamente, fue un hombre carente de talento y de fuerza de voluntad, fácil presa de los aduladores y de quien supiera manejarlo hábilmente. Al heredar el trono, empezó a desterrar a sus medios hermanos y después a los ministros de su padre. A Bernardo, rey de Italia, que se había rebelado contra él, le mandó sacar los ojos, hechos todos que hacen ver que la llamada piedad de este monarca no era tan auténtica como parecía. Muerta su primera esposa, se casó con Judith, que apareció en la corte rodeada de israelitas y que como nueva emperatriz, en unión del tesorero real Bernardo, llegó a ejercer una influencia decisiva sobre el monarca. En la corte éste apoyó a los judíos públicos y a cristianos descendientes de israelitas, cosa que no es de extrañar si se tiene en cuenta que el emperador, desde niño, había visto que su padre protegía a los hebreos y los encumbraba. Es evidente que si no hubiera sido por el surgimiento de nuevos caudillos cristianos antijudíos que con indomable energía lucharon en contra de la bestia hebraica, el Sacro Imperio Romano Germánico hubiera caído, quizá, hace 11 siglos en las garras del imperialismo judaico. Y al caer ese imperio, que era a la sazón el más poderoso del mundo, el judaísmo, tal vez, hubiera logrado en breve la conquista del orbe entero. El rabino Jacob Serraisin dice, refiriéndose a Luis el Piadoso, lo siguiente. Luis el Piadoso fue todavía más allá que su padre. Él notificó a todos los obispos, abades, condes, prefectos, gobernadores, etc., que los judíos estaban bajo la protección del emperador y que no debían ser molestados ni en la observación de su religión ni en su tráfico comercial. Sigue mencionando otros beneficios que acordó Luis a los hebreos, para luego decir: y debido a que los judíos se abstenían de hacer negocios en sábado, el día de mercado que era este fue cambiado al domingo. Luis también nombró un magistrado especial para defender a los judíos contra la intolerancia del clero. Respecto a la lucha emprendida contra los hebreos por Agobardo, arzobispo de Lyon y San Bernardo, arzobispo de Viena, dice el estudioso Rabino. Las reacciones de la Iglesia en contra de las medidas de Luis, suprimiendo ciertas incapacidades legales de los judíos, fueron expresadas por Agobardo, arzobispo de Lyon, quien junto con San Bernardo, arzobispo de Viena, destituyeron al emperador, quien a su vez los destituyó a ellos. En 4 cartas dirigidas al rey, los obispos y el clero se quejaban de esas gentes, los judíos, que se vestían con la maldición como si fuese vestido, y que alardeaban de ser muy apreciadas por el rey y por la nobleza, que por otra parte las mujeres observaban el sábado con los judíos, y trabajaban con ellos el domingo, y tomaban parte en sus comidas en la Cuaresma, y que los judíos no solo convertían a los esclavos paganos, sino que en su calidad de cobradores de impuestos, sobornaban a los aldeanos, induciéndolos a aceptar el judaísmo
a cambio de condonarles dichos impuestos. Se ve, pues, que los israelitas aprovechaban en máxima escala la protección del emperador y de la nobleza, y hasta su posición como cobradores de las contribuciones para presionar al pueblo cristiano a convertirse al judaísmo y renegar de su propia fe. En esos tiempos es indudable que la sinagoga pensó dominar a los pueblos por medio de la judaización de los cristianos, utilizando el llamado proselitismo de la puerta. Los sistemas han sido distintos en las diferentes épocas y países, pero la finalidad ha sido siempre la misma, o sea, la conquista y dominio de los pueblos que ingenuamente admitieron a los judíos dentro de su territorio. San Bernardo, arzobispo de Viena, y Agobardo, arzobispo de León, unieron la pluma a la acción en la lucha sin cuartel contra los judíos, siendo interesante para los estudiosos del problema hebreo el libro escrito por Agobardo contra los judíos, el cual fue elaborado con la valiosa colaboración de San Bernardo de Viena. El historiador hebreo Joseph Castaing dice que Luis el Piadoso no solo tomó bajo su personal protección a los judíos, individualmente, sino a las comunidades, otorgándoles derechos y un magister judaeorum, que velara porque estos derechos fueran respetados. Para darnos cuenta en forma más clara de la dura situación del cristianismo en este funesto reinado, dejaremos la palabra una vez más al prestigioso historiador judío Heinrich Graetz, quien, refiriéndose a la actitud del emperador hacia los israelitas, Él los tomó a ellos bajo su especial protección, defendiéndolos de las injusticias tanto de los varones como del clero. Ellos tuvieron el derecho de residir en cualquier parte del reino. A pesar de numerosos decretos que lo prohibían, ellos no solo pudieron emplear trabajadores cristianos, sino también importar esclavos. Al clero le fue prohibido bautizar a los esclavos de los judíos, así como darles la posibilidad de recobrar la libertad. En atención a ellos, el mercado fue cambiado del sábado al domingo. Fueron además librados de la sujeción a las pruebas duras y bárbaras del fuego y del agua. Ellos también arrendaban los impuestos y obtenían por medio de este privilegio un cierto poder sobre los cristianos, aunque ello contrariaba lo ordenado por las leyes canónicas. Estos hechos nos hacen ver el grado de preponderancia que los judíos habían adquirido sobre los cristianos en el Sacro Imperio, ya que por una parte, mientras éstos yacían sujetos a las pruebas entonces, acostumbradas del fuego y del agua, los hebreos recibían el privilegio especial de no estar sujetos a ellas. Además, como en el mundo cristiano de esa época se observaba rigurosamente la festividad del domingo, el mercado se realizaba los sábados, siendo inaudito que en una monarquía cristiana, en esos tiempos, se haya llegado al extremo de dar gusto a los israelitas, cambiando el mercado del sábado al domingo, permitiéndoles a los judíos guardar su día de fiesta, y no así a los cristianos. Ni en el mundo tan judaizado de nuestros tiempos se ha llegado a tales extremos. Esto demuestra quiénes eran los que verdaderamente gobernaban en la corte de Luis y de Judith, en donde, para colmo de desgracias, los hebreos, por medio del arrendamiento, dueños de los impuestos, utilizaban tan valiosa posición para presionar económicamente a los aldeanos, induciéndolos a renegar del cristianismo y a adoptar el judaísmo con el aliciente de condonarles o rebajarles las agobiadoras cargas impositivas. Ahora eran los judíos los que en una monarquía cristiana trataban de obligar a los fieles cristianos a renegar de su fe. Los papeles se habían cambiado en unos cuantos años de política filosemita. Esta lamentable situación empezó a prepararse desde tiempos del mismo Carlomagno, debido al contacto y convivencia de judíos y cristianos. Tal hecho nos lo comprueban las lamentaciones del Papa Esteban III, a quien cita el docto historiador Joseph Castaing, el cual transcribe textualmente la queja enviada por el Papa Esteban III al obispo de Narbona, en el sur de Francia, expresándole: Con gran pena y mortal ansiedad hemos oído de que los judíos,
en territorio cristiano y gozando de los mismos derechos que los cristianos, poseen en propiedad bienes alodiales en la ciudad y en los suburbios que ellos llaman su ciudad. Hombres cristianos y mujeres viven en el mismo techo con estos traidores y manchan sus almas día y noche pronunciando palabras de blasfemia. El Papa Esteban III, al llamar traidores a los judíos, puso el dedo en la llaga, siendo seguro que si hubiera vivido en nuestros días, habría sido condenado por racista y antisemita. Por otra parte comprender otro de los motivos de queja del Papa. Es necesario aclarar que, en esos tiempos, los bienes raíces estaban sujetos a los derechos feudales, con excepción de los llamados bienes alodiales, que constituían un verdadero privilegio para unos cuantos nobles, pero del cual gozaban los judíos de Narbona, en contraste con el pueblo cristiano que no gozaba de tales prebendas. Señala Graetz que la principal razón por la que los israelitas lograron tanta protección fue que la emperatriz Judith, segunda esposa de Luis, es muy amistosa hacia el judaísmo. Esta hermosa e inteligente reina, en quien la admiración de sus amigos solo era igualada por la hostilidad de sus enemigos, tenía un gran respeto por los héroes judíos de la antigüedad. Cuando el culto abad de Fulda, Mauro Rabano, quiso ganarse su favor, él no pudo encontrar medio más eficaz que dedicar a ella sus trabajos sobre los libros bíblicos de Esther y Judith, y compararla con ambas heroínas hebreas. La emperatriz y sus amigos, y probablemente también el tesorero Bernhard, que era el verdadero gobernante del reino, se convirtieron en protectores de los judíos, porque éstos eran descendientes de los patriarcas y de los profetas. Ellos deben de ser honrados por este motivo, decían sus amigos en la corte, y sus opiniones eran respaldadas por el emperador. Pero como de costumbre, de la protección a los judíos y del filosemitismo, se pasa al dominio de los judíos sobre los cristianos y a la actividad anticristiana. Lo que sigue narrando Graetz es muy elocuente al respecto. Los cristianos cultos se regocijaron con los escritos del historiador judío Josefo y del filósofo hebreo Filón, y leían sus trabajos con preferencia a los de los apóstoles. Educadas señoras y cortesanas, abiertamente confesaban que ellas estimaban más al autor de la ley judía que al de la cristiana, es decir, más a Moisés que a Cristo. Ellas fueron tan lejos como solicitar a los hebreos su bendición. Los judíos tenían acceso libre a la corte y contacto directo con el emperador y sus allegados. Los parientes del emperador ofrendaban a las damas judías valiosas prendas para mostrarles su aprecio y respeto. Y como semejantes distinciones les eran mostradas en los círculos más altos, era natural que los judíos de los dominios francos, que también incluían a Alemania e Italia, hayan gozado de amplísima tolerancia, quizá mayor que en cualquier otro período de su historia. Las odiosas leyes canónicas habían sido tácitamente anuladas. Se permitió a los judíos construir sinagogas, hablar libremente acerca del significado del judaísmo en las audiencias de los cristianos, y aún decir que ellos eran descendientes de los patriarcas, la raza del justo, es decir, de Cristo, los hijos de los profetas. Ellos podían sin temor alguno dar sus opiniones acerca del cristianismo, de los milagros de los santos, de las reliquias y del culto de las imágenes. Los cristianos visitaban las sinagogas y se quedaban cautivados por el método judío de conducir el servicio divino y todavía se quedaban más confortados con las pláticas de los predicadores judíos, Darshanim, que con los sermones del clero, aunque los Darshanim podían difícilmente haber estado en posibilidad de revelar el profundo contenido del judaísmo. Los clérigos que ocupaban altos cargos no se avergonzaban de tomar de los judíos sus exposiciones sobre la Sagrada Escritura. El abad Mauro Rabano de Fulda,
Confesó que él había aprendido de los judíos muchas cosas que utilizó en su comentario a la Biblia dedicado a Luis el Germánico, quien después fue emperador. Como consecuencia del favor mostrado a los judíos en la corte, parte de los cristianos sentían gran inclinación hacia el judaísmo, considerándolo como la verdadera religión. La descripción hecha por el prestigiado historiador israelita Graetz nos hace ver que esos argumentos empleados ahora por los clérigos católicos que están al servicio del judaísmo, con los que tratan de embaucar a los cristianos e impedir que se defiendan del imperialismo satánico de la sinagoga, como el de los judíos, son intocables porque son de la misma raza del justo, es decir, de Cristo, que son descendientes de los patriarcas, de los profetas y otros similares, son los mismos que utilizaban con fines parecidos, hace 11 siglos, los judíos que entonces luchaban pérfidamente por hundir a la cristiandad y judaizar al Sacro Imperio Romano Germánico. Los trucos, los sofismas o fábulas judaicas que dijera San Pablo, siguen siendo las mismas después de 11 centurias. Pero en medio de tal desolación, Cristo nuestro Señor salvó a la Santa Iglesia una vez más de la perfidia judaica. Esta vez los paladines fueron San Agobardo, arzobispo de Lyon y Amolón, discípulo del primero y sucesor de él en dicha silla episcopal. Ellos se lanzaron a salvar a la Iglesia y al Sacro Imperio Romano Germánico de las garras del judaísmo. Una obra oficial de la Sociedad Hebraica Argentina, de reciente publicación, llama a Agobardo y a Amolón, sucesivos arzobispos de Lyon, los padres del antisemitismo medieval, acusación que se antoja terrible, ya que los hebreos atribuyen al antisemitismo medieval los más grandes estragos causados al judaísmo que pueda imaginar una mente cristiana. Sobre esta saludable reacción, el clásico historiador hebreo Graetz comenta que los seguidores de la estricta disciplina de la Iglesia vieron en la violación de las leyes canónicas, en el favor mostrado hacia los judíos y en las libertades concedidas a ellos, la ruina de la cristiandad. Envidia y odio se ocultaban bajo la capa de la ortodoxia. Los protectores de los judíos en la corte con la emperatriz a la cabeza eran odiados por el partido clerical. El exponente de la ortodoxia clerical y del odio contra los judíos en estos tiempos fue Agobardo de Lyon, a quien la Iglesia ha canonizado. Hombre incansable y apasionado, calumnió a la emperatriz Judith, se rebeló contra el emperador e incitó a los príncipes a la rebelión. Este obispo deseaba limitar la libertad de los judíos y reducirlos a la baja posición en que se encontraban bajo el reinado de los merovingios. Continúa Graetz, diciendo que la lucha de San Agobardo contra los judíos duró muchos años y que tenía como base principal el sostenimiento y la confirmación de las leyes canónicas contra los judíos, y que se volvió a los representantes del partido de la Iglesia en la corte, de quienes sabía que eran enemigos de la emperatriz y de sus favoritos los judíos. Él le surgió a inducir al emperador a restringir la libertad de los judíos, el sostenimiento y la confirmación de las leyes canónicas contra los judíos, y que se volvió a los representantes del partido de la Iglesia en la corte, de quienes sabía que eran enemigos de la emperatriz y de sus favoritos los judíos. Él le surgió a inducir al emperador a restringir la libertad de los judíos. Parece que propusieron algo semejante al emperador, pero al mismo tiempo los amigos de los judíos en la corte buscaron la forma de frustrar los planes del clero. Y continúa diciendo Graetz. Agobardo pronunció sermones antijudíos, urgiendo a sus feligreses que rompieran toda relación con los judíos, que no hicieran negocios con ellos, que rechazaran entrar a su servicio. Por fortuna, sus protectores en la corte acudieron muy activos en apoyo de los hebreos, e hicieron todo lo que pudieron para hacer fracasar los designios del fanático clérigo. Tan pronto como fueron informados de su labor, ellos obtuvieron cartas de protección, indiculi, del emperador, selladas con su sello y las enviaron a los judíos de Lyon. Una carta fue enviada asimismo al obispo ordenándole suspender sus sermones antijudíos bajo la amenaza de severas sanciones.
Otra carta fue enviada al gobernador del distrito de Lyon, ordenándole prestar a los judíos toda clase de apoyo. Agobardo no hizo caso de esas cartas y alegó despectivamente que el decreto imperial era espúreo. De hecho, no podía ser genuino. La labor del excelentísimo arzobispo Agobardo fue de lucha incansable. Dirigió cartas a todo el episcopado instándolo a participar activamente en la lucha contra los judíos. Fomentó la rebelión contra el emperador y contra Judith, apoyándose en los hijos del primer matrimonio de Luis, y luchó encarnizadamente por salvar al Sacro Imperio y a la cristiandad de la amenaza de desintegración que pesaba sobre ellos. El autorizado historiador Graetz hace de la posición asumida por San Agobardo el siguiente comentario. Aunque el odio profundo de Agobardo hacia los judíos debe considerarse principalmente una manifestación de sus propios sentimientos, no se puede negar que estaba en completa armonía con las enseñanzas de la Iglesia. Él simplemente apelaba a lo dicho por los apóstoles y a las leyes canónicas. Los inviolables decretos de los concilios estaban también de su parte. Agobardo, con su odio tenebroso, era estrictamente ortodoxo, mientras que el emperador Luis, con su tolerancia, estaba inclinado a la herejía. Pero Agobardo no se aventuró a esparcir esta opinión abiertamente. Él más bien sugería en sus afirmaciones que no podía creer que fuera posible que el emperador estuviera traicionando a la Iglesia en beneficio de los judíos. Sus quejas tuvieron eco en los corazones de los príncipes de la Iglesia. Estos comentarios de Graetz sobre lo que durante tantos siglos ha sido considerado como auténtica doctrina de la Iglesia en relación con los judíos no pueden ser más acertados y realistas. Es cierto que estas líneas fueron escritas por el célebre historiador en el siglo pasado, cuando la sinagoga de Satanás no estaba todavía en condiciones de intentar, como ahora, la falsificación total de la verdadera doctrina católica respecto a los hebreos. Sin embargo, se ve claro que Graetz ya captaba el problema en su esencia, y Graetz, en su tiempo, fue uno de los hombres más importantes del judaísmo. Sus obras históricas, sobre todo la que estamos citando, ejercieron influencia enorme en las organizaciones judías y en sus dirigentes. Además, era evidente para todos que las leyes canónicas y acuerdos antisemitas de los santos concilios ecuménicos y provinciales eran el principal obstáculo con que tropezaban los que desde dentro de la Iglesia intentaban traicionarla, favoreciendo a sus enemigos capitales los judíos, porque quienes lo intentaran, así fueran obispos o clérigos de cualquier jerarquía, se hacían merecedores a la destitución, a la excomunión y demás penas acordadas por los sagrados cánones. Por ello, fue preocupación máxima de los nuevos judas eliminar este molesto estorbo. Pero, ¿cómo era posible, en el siglo pasado, eliminar de un solo golpe la legislación canónica de 1500 años, las bulas papales y la doctrina de los padres? ¿Cómo destruirlas para que los clérigos criptojudíos pudieran ya, con toda libertad y sin peligro de destituciones y excomuniones, servir a sus amos hebreos dentro del clero, intentando incluso falsificar la doctrina de la Iglesia en relación con los judíos, para favorecer con ello la derrota definitiva de ésta y el triunfo de su enemigo secular? Capítulo 20. Primero, el Concilio de Mio. Lucha contra los judíos públicos y secretos. Ante el mortal peligro que amenazaba a la Iglesia en el nuevo Imperio Romano de Occidente, se reunieron varios arzobispos y obispos en Lyon el año de 829. En dicha reunión, según relata el historiador israelita Graetz, se trató de abatir a los judíos y turbar su apacible existencia. Ellos, los obispos, también discutieron cómo el emperador podría ser influenciado mejor
para que adoptara sus resoluciones. Se acordó en la reunión que se entregara una carta al emperador manifestándole la impiedad y el peligro que significaba favorecer a los judíos y especificaba los privilegios que debían serles retirados. La carta del sínodo, tal como la conservamos ahora, está firmada por 3 obispos y se titula En relación con las supersticiones de los judíos. Agobardo escribió el prefacio, en el que explica su posición en la lucha. En ella, después de acusar a los judíos, culpa a los amigos de estos de ser los responsables de todo el mal. Los judíos, decía, se han tornado osados debido al apoyo de los influyentes, que han dado por hecho que los judíos no son tan malos después de todo, porque son muy queridos del emperador. Y comenta a continuación. Desde el punto de vista de la fe y de las leyes canónicas, el argumento de Agobardo y los otros obispos era irrefutable, y el emperador Luis el Piadoso, presionado por esta lógica, hubiera tenido que extirpar a los judíos desde sus raíces. Pero afortunadamente, él no se dio por enterado. Esto pudo haber ocurrido, o porque conocía el carácter de Agobardo, o porque la carta conteniendo las acusaciones contra los judíos nunca le llegó. El temor de Agobardo de que la carta hubiera sido interceptada por los amigos de los judíos en la corte debió estar bien fundado. Es muy posible que el robo de esa carta por los israelitas haya sido decisivo en esa lucha. Es sistema de los hebreos impedir que lleguen a las más altas autoridades religiosas o civiles las acusaciones que contra ellos se lanzan. Por lo que cuando alguien trata de acusar a un clérigo que está traicionando a la Iglesia y favoreciendo los triunfos masónicos o comunistas, o a algún gobernante que está traicionando a un régimen anticomunista en análoga forma, es muy conveniente que se lance la acusación ante la autoridad capaz de poner remedio a tales traiciones, no solo por un conducto, sino por 2 o 3 distintos, sin que los unos sepan que se utilizaron los otros. Así, si en el camino la infiltración criptojudía intercepta una acusación o paraliza sus efectos, ésta llegará a su destino de todas maneras por los otros conductos que se emplearon. Entre los hechos más destacados en ese proceso de judaización del Sacro Imperio Romano Germánico, destaca por su importancia la aparatosa conversión al judaísmo de los obispos cristianos filosemitas, de mayor confianza en la corte del emperador y uno de sus principales consejeros, el obispo Bodo. De este prelado dice el historiador judío Graetz: el emperador lo había favorecido, y con el fin de tenerlo constantemente cerca de él, lo convirtió en su director espiritual. La lucha era más terrible, pues entre los consejeros íntimos del emperador que auspiciaban su absurda política filosemita, había obispos de la Santa Iglesia. También en nuestros días, como entonces, los hay que favorecen los intereses de los judíos enemigos del cristianismo. Pero el caso de Bodo fue más grave. Muchos clérigos en esa época estaban sirviendo a los intereses de la sinagoga de Satanás, aunque en apariencia se mantenían ortodoxos, con lo que indudablemente causaban más perjuicio. En consecuencia, debieron de sentirse muy poderosos para darse el lujo de quemar a uno de sus hombres más influyentes, al director espiritual del emperador, que públicamente hizo alarde de renegar del cristianismo y convertirse al judaísmo, aduciendo la razón de que éste poseía la religión verdadera. Sobre el efecto que este golpe devastador causó en el pueblo cristiano, Graetz dice que la conversión al judaísmo del obispo Bodo, que hasta ese momento había ocupado muy elevada posición, causó gran sensación en su tiempo. Las crónicas hablan de este acontecimiento como lo hubieran hecho si se tratara de un fenómeno extraordinario. El suceso, indudablemente, fue acompañado de circunstancias peculiares y fue un fuerte golpe a los piadosos cristianos. por nuestra parte,
Carecemos de datos suficiente para poder saber si se trató de un obispo criptojudío que realizó su teatral conversión con fines de propaganda, pretendiendo asestar un golpe que acabara de sembrar la desmoralización entre los cristianos y acelerara los intentos de judaización del imperio, o si se trató realmente de un obispo que fue encauzado por la tan peligrosa pendiente del filosemitismo hasta desembocar en la apostasía y conversión al judaísmo. Cualquiera que haya sido la verdad, es innegable que en las difíciles circunstancias por que atravesaba la Santa Iglesia en el Sacro Imperio Romano Germánico, el incidente debió haber sido en extremo perjudicial para la cristiandad. Si Carlomagno hubiera resucitado, habría podido ver el resultado desastroso de desatar a la bestia encadenada por las leyes canónicas, inspirado en la conmiseración hacia los judíos oprimidos y en el deseo de utilizar sus valiosos servicios comerciales para el reino, y se habría percatado de haber sido víctima de los hábiles engaños de quienes han demostrado ser los timadores más hábiles del mundo. Es, pues, urgente que todos los dirigentes religiosos y políticos de la humanidad obtengan de esta dolorosa tragedia las múltiples enseñanzas que ella nos aporta, ya que si a uno de los más grandes genios políticos, como fue Carlomagno, pudieron engañarlo los hebreos con su hábil diplomacia, nada extraño es que los judíos hayan podido, a través de la historia y lo sigan logrando en nuestros tiempos, engañar y sorprender la buena fe de muchos papas, reyes y dirigentes políticos y religiosos de la humanidad, con sus tácticas tradicionales de explotar la compasión humana, el deseo de todo hombre virtuoso de proteger a los oprimidos o de defender el postulado sublime de la igualdad de los pueblos y de las razas. Solamente el conocimiento pleno de la maldad judaica y de sus tradicionales tácticas de engaño mantendrá a los buenos en alerta contra las fábulas judaicas, contra las que con toda sabiduría nos previno San Pablo. Solamente así se podrá impedir que los buenos sigan cayendo presos en las redes de los maestros de la mentira y de la simulación. Ante tan catastrófica situación, el incansable y valiente San Agobardo tomó parte en una conspiración en contra de emperatriz Judith y ayudó a los hijos del primer matrimonio del emperador Luis en la lucha para destronar al funesto emperador. Agobardo fue destituido de su puesto y el imperio se sumió en una serie de guerras civiles con alternativas de triunfo de una y otra parte. Sin embargo, la muerte de Luis constituyó un golpe decisivo contra el judaísmo, aunque el heroico arzobispo se haya ido también a la tumba sin saborear la victoria y el fruto de su lucha. La nueva política iniciada por Luis, malamente llamado el Piadoso, consistente en poner a los judíos bajo la protección de la corona, tuvo consecuencias desastrosas para la humanidad, ya que en los siglos venideros fue imitada por muchos reyes cristianos, que permitieron al enemigo recibir protección en medio de sus más monstruosas conspiraciones, con la consideración de que los hebreos son muy útiles como cobradores de impuestos, de que ellos contribuyen con sus préstamos a nivelar los presupuestos en los tiempos difíciles, de que son un factor decisivo en el progreso del comercio y de que eficazmente ayudan a sostener el erario con sus propios impuestos, que pagan puntualmente. Es verdad que conspiran, que propagan herejías y sediciones, pero la monarquía medieval se sentía lo suficientemente poderosa para poder dominar fácilmente esos desórdenes. Y en realidad, tanto la monarquía como la aristocracia medievales eran tan fuertes que por mucho tiempo pudieron lograrlo. Sin embargo, llegó un momento en que los descendientes de esos reyes y aristócratas optimistas tuvieron que llorar amargamente los errores cometidos por sus antepasados, errores que toda la humanidad está sufriendo todavía. Muerto Luis, el imperio quedó disgregado
dividido entre sus 4 hijos. Como era de esperarse, la preponderancia judía solo subsistió en los dominios de Carlos el Calvo, hijo de Judith, quien heredó de ésta su simpatía por los judíos, aunque sin llegar a tantos extremos. Sin embargo, algunos hebreos seguían teniendo influencia en la corte, entre ellos Sedecías, médico del rey, y sobre todo un favorito, por cuyos servicios políticos le decía el monarca, mi fiel Judá. Es curioso lo que el israelita Graetz relata sobre lo que sucedía en el sur de Europa en esos años. El sur de Europa, perturbado por la anarquía y gobernado por un clero fanático, no ofrecía un campo adecuado para el desarrollo del judaísmo. La preponderancia del judaísmo en Francia seguía en cualquier forma constituyendo un peligro tan serio para la cristiandad que Amolón, nuevo arzobispo de Lyon, tomó en sus manos la defensa de la Iglesia y del pueblo, continuando la lucha iniciada por su maestro y predecesor Agobardo. Amolón contó para tal objeto con el apoyo de la mayoría del episcopado, incluyendo hasta el del rebelde Hincmar, obispo de Reims, que había logrado captarse la confianza plena del rey Carlos, contrapesando en parte la mala influencia de los favoritos hebreos. El arzobispo Amolón fue sin duda en esos días el instrumento de la divina providencia para defender a la Santa Iglesia y a Francia contra la acción destructora de los judíos. Además de luchar encarnizadamente contra ellos en la acción, lo hizo con la pluma, escribiendo su famoso tratado contra los judíos, en el que desenmascaraba públicamente la actividad perversa que éstos desarrollaban en contra de la cristiandad y exhortaba a clérigos y seglares a emprender la pelea contra estos enemigos capitales. Los obispos franceses, encabezados por Amolón, emprendieron importante lucha contra los hebreos en el Santo Concilio que se reunió en el año 845 en Meaux, cerca de París. Dicho sínodo aprobó una lista de medidas antijudías que fueron sugeridas al rey para que las hiciera ejecutar. Entre ellas figuraban los cánones vigentes desde los tiempos de Constantino, las leyes de Teodosio II, prohibiendo a los judíos desempeñar puestos públicos y honores, y el edicto del rey merovingio Childeberto, que prohibía a los judíos desempeñar puestos de jueces, de arrendadores de impuestos y ordenándoles respetar al clero. El problema de los cristianos criptojudíos, descendientes de los falsos conversos, que cada vez era más grande en Francia, ocupó, como es natural, la atención especial del Santo Concilio. Se incluyeron en la lista antes mencionada varias de las leyes canónicas aprobadas en sínodos de otros países, así como los cánones antijudíos de los concilios toledanos en contra de los bautizados, que en secreto seguían siendo judíos, y los cánones que ordenaban recogerles sus hijos para educarlos entre los cristianos, medidas que, como ya hemos visto, tenían por objeto impedir que el criptojudaísmo se perpetuara ocultamente de generación en generación. Como se ve, este santo concilio de la Iglesia, intentando oponer a los grandes males grandes remedios, trataba de libertar a Francia de las garras judaicas, iniciando una guerra sin cuartel por igual en contra del judaísmo público y del judaísmo clandestino. Desgraciadamente, Carlos el Calvo, sin duda influenciado todavía por la educación materna, en cuanto se dio cuenta de los acuerdos del sínodo, lejos de acatar lo aprobado en él, lo mandó disolver por la fuerza, pese a que había tomado parte en dicho concilio su consejero y amigo, el obispo Hincmar, lo que demuestra que a la sazón los hebreos seguían teniendo influencia decisiva en la corte de Francia. Sin embargo, el arzobispo Amolón no se amedrentó ante la brutalidad del rey y volvió a la carga, enviando al clero
una carta pastoral que, según comentario de Graetz, estaba llena de virulencia y de calumnias contra la raza judía, y que además, la carta virulenta de Amolón tuvo tan escasos resultados como la de Agobardo y el decreto del concilio de Mus, pero gradualmente el veneno se esparció del clero al pueblo y a los príncipes. El historiador israelita Joseph Castein, refiriéndose a este último hecho, afirma que la Iglesia, utilizando el grito de combate de que la religión cristiana estaba amenazada, la Iglesia utilizó la más peligrosa de las armas, las masas ignorantes de la nación. En mentes susceptibles de ser influenciadas por cualquier cosa y por cada cosa, ella constantemente les daba el mismo argumento que tarde o temprano tenían que captar. El resultado fue que las masas, de ser meras vecinas, se convirtieron en enemigos de los judíos. Y por este medio la Iglesia se aseguró la gran ventaja de lograr que el deseado cambio de actitud del populacho se llevara a cabo, independientemente de las condiciones políticas que prevalecieron en un momento dado. Castein, al igual que Graetz y los principales historiadores hebreos, consideran que la Santa Iglesia fue la verdadera madre del antisemitismo medieval, en lo que indudablemente tienen razón, ya que entienden por antisemita todo movimiento tendiente a defender a la cristiandad del imperialismo judaico y de su actividad revolucionaria. Por otra parte, es muy comprensible que frente a gobiernos más o menos filosemitas y a un judaísmo tan influyente como el de la Francia de esos tiempos, la manera más eficaz de salvar a la cristiandad de la dominación judaica fuera la de hacer labor de convencimiento entre el pueblo, haciéndole conocer en toda su amplitud el peligro judío y la amenaza que éste significaba para la religión y para el propio pueblo. Que tal labor de convencimiento fue en esos tiempos eficaz, nos lo confirma lo dicho por los propios historiadores hebreos al lamentarse de que la Santa Iglesia logró cambiar esa actitud filosemita del pueblo que imperaba en la Francia de Luis el Piadoso y de Carlos el Calvo. Por la actitud posterior de hostilidad popular hacia el judaísmo, lo que nos hace ver que también esta gigantesca batalla que los hebreos estuvieron a punto de ganar terminó con el triunfo de la Santa Iglesia y la derrota de la sinagoga de Satanás. Al decir los escritores judíos que la Iglesia utilizó la más peligrosa de las armas, las masas ignorantes de la nación, demuestran un cinismo verdaderamente increíble, ya que esta ha sido precisamente el arma que los judíos han empleado siempre y siguen utilizando en nuestros días. Esta labor de convencimiento personal, realizada en esos tiempos por la Iglesia, abriendo los ojos al pueblo sobre lo que son los judíos y señalando el peligro que significan, es lo único que puede salvar al mundo en las actuales circunstancias. Urge, por tanto, imitar lo que hizo la Santa Iglesia en aquellos tiempos difíciles e imprimir folletos, pequeños, pero claros, para las masas trabajadoras, y libros para los sectores más cultos que sean regalados en la mayor cantidad posible, casa por casa, persona por persona, para que todo el mundo conozca lo que significa el peligro del imperialismo judaico y de su acción revolucionaria. Esta labor de convencimiento debe dirigirse especialmente a los jefes, oficiales y soldados del ejército, de la marina, de la aviación, a los gobernantes, maestros de escuela, dirigentes políticos, financieros, periodistas, universitarios, personal de estaciones radiodifusoras y de televisión, a las masas trabajadoras, a la juventud de todas las clases sociales y, sobre todo, a los miembros del clero de la Iglesia Católica y demás iglesias cristianas, que a diferencia del clero de aquellos tiempos, por lo general desconocen el peligro, debido a una serie de circunstancias que después estudiaremos.
Esta labor de convencimiento y difusión del peligro judaico debe realizarse por igual y al margen de las actividades políticas, entre los miembros de todos los partidos políticos y de todas las confesiones religiosas, para que en todos esos sectores surjan los naturales movimientos de defensa que deben ser coordinados secretamente. Si las mayorías populares y los sectores que tienen en sus manos las fuerzas vivas de una nación, así como sus medios de propaganda, abren los ojos y se dan cuenta del peligro de esclavitud que a todos nos amenaza y de la inmensa maldad del imperialismo judío y sus siniestros propósitos, se preparará el camino para la liberación de esa nación y la del mundo entero. El sistema de escribir libros para colocarlos a la venta en las librerías, con objeto de que se enteren de ellos unas cuantas personas, es insuficiente, porque la voz de alerta debe darse a todos los hogares y a todas las personas. Los folletos o libros orientadores deben repartirse a domicilio, entregarse en mano, y cuando sea posible, hacerlos llegar al destinatario por medio de amigos de la persona a quien se van a entregar. Los clérigos, los ricos y demás personas que manejan grandes cantidades de dinero deben sacudir su crónica y pecaminosa avaricia para colaborar en el financiamiento de estas actividades de orientación, ya que si por falta de ayuda se pierde esta batalla universal, decisiva para los destinos del mundo, de consumarse el triunfo judaico, les espera el pelotón de ejecución o los campos de concentración que establecen el aniquilamiento del clero y de la clase burguesa al triunfar la dictadura socialista del comunismo.